das la gracia de vivir adecuadamente cada momento y cada instante. Danos tu luz, que ilumine nuestro entendimiento, inspíranos nuestros mejores sentimientos a lo largo de este camino, de este día. Te pedimos por nuestra familia, especialmente por quienes pasen momentos más difíciles y quienes padezcan de la enfermedad. Dale, Señor, la salud del alma y del cuerpo. Ilumina también al personal médico. Danos, Señor, a todos la caridad en nuestro corazón, especialmente para el más necesitado, para quien necesita de nuestra palabra y de nuestra presencia. Bien, hoy el Señor nos regala en este lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, nos regala el capítulo 10 de San Lucas sobre el buen samaritano. Y darle una paliza se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de él se parece que fue prójimo del que cayó en manos por los bandidos? Él respondió: me supongo que el que practicó la misericordia con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, algunas cosas elementales, sobre todo en torno a lo que significa el samaritano. En el siglo X, entre el 970 y el 930 antes de Cristo, el rey Salomón empezó a llevar una vida de excesos, y esto fue cansando a lo que en Jerusalén o en lo que era Israel de aquel tiempo era el norte. Y el año 930, en que Salomón muere, le sucede su hijo Roboam. Y ese hijo Roboam, lejos de cambiar la actitud de su papá, que le cargaba grandes impuestos al norte de la Israel de aquel entonces, Roboam lo que va a hacer es, dice: si mi papá les puso el dedo sobre el hombro, yo les voy a poner la mano completa sobre el hombro. Esa fue la expresión de Roboam, el hijo de Salomón, diciéndoles que él les iba a cargar con más impuestos. Y entonces esto va a provocar que los del norte se molesten con la capital, que era Judá. Y entonces 10 de 12 tribus se separan de lo que era la gran capital, que era Jerusalén, con la tribu de Judá. Y entonces las tribus del norte pusieron su capital en un lugar llamado Samaria. Ahí es donde pusieron la capital hacia el año 930 antes de Cristo. Y desde entonces, digamos, va a haber una pugna entre el centro, que es Judá, con la gran capital, que es Jerusalén, que era la capital religiosa y la capital política, por llamarle así, de lo que era la gran Samaria. Los samaritanos serán vistos como separatistas. Los samaritanos van a ser vistos como traidores. Y esto se va a unar de que Samaria, o el reino del norte, cuya capital era Samaria, va a tener 2 santuarios para evitar que la gente fuera a Jerusalén, porque estaba ya separado el reino. Y entonces van a poner 2 santuarios, obviamente, en los límites, hacia el norte y hacia el sur de lo que era la parte del reino de Samaria, por llamarle así.
Dan en el norte y Betel en la parte de abajo. Dan y Betel. Acuérdate que en Betel fue donde tuvo aquel momento Jacob, donde vio aquella escalera que estaba entre la tierra y el cielo. Pero voy a lo siguiente por el escenario que hoy nos presenta el Evangelio. Los samaritanos, así con ese nombre, porque era la capital del reino del norte, son vistos como separatistas, como traidores. Y el problema del reino del norte es que estaba muy cerca de Tiro y de Sidón y de otros pueblos norteños que tenían otros tipos de religiosidad. Y entonces el reino del sur, que estaba en Judá, con la capital en Jerusalén, va a ver a los del norte incluso como idólatras, o sea, como personas herejes, como personas, digamos, sectarios, pero también como paganos. O sea, la Galilea de los gentiles, de hecho así le llaman al estado, a la provincia donde nuestro Señor nace, Galilea de los gentiles. La palabra gentil en el lenguaje de los israelitas va a ser relacionada sobre todo con los no judíos. O sea, para ti, para mí, la palabra gentil es una palabra de alguien amable, pero gentiles para ellos significa no creyentes, no judíos, son los ateos, por decirlo en sus palabras. Y es entonces bueno que el samaritano va a ser visto con malos ojos. Hoy el Evangelio nos presenta a alguien que a los ojos del judío era visto, voy a decirlo, ahora sí, ya me vas a entender la expresión, como un perro. O sea, los samaritanos son perros comparados, digamos, o el lenguaje del judío. Por eso, dentro de todo lo que viene el texto del Evangelio que tienes en la diapositiva, aparece en el parrafito de abajo la pregunta de nuestro Señor, donde dice, ¿quién de estos tres fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y él responde lo que hemos llamado un circunloquio. Circunloquio es una palabra dominguera porque no la utilizamos ordinariamente. Circum significa rodeo, loquio significa hablar. Circunloquio es un rodeo verbal. Entonces, cuando el Señor pregunta quién de estos tres fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos, el doctor de la ley, que es el que le preguntó quién es mi prójimo, hace un circunloquio, dice, me supongo, dice que el que practicó la misericordia con él. O sea, él nunca va a decir el samaritano, sino va a evitar ese nombre, porque samaritano para él era un perro. Entonces, bueno, el Señor dice, aquel a quien tú le llamas perro, bueno, fue el que fue prójimo. Y le dice, vete y haz tú lo mismo. Adelante, hijadito. Vamos a ver 6 puntitos sobre este texto del Evangelio. El Evangelio nos presenta un escenario, digamos, que todo el que lo escucha lo conoce. Habla de un hombre que bajaba de Jerusalén. Y ese hombre va a vivir, pues, una situación, digamos, incómoda. Alguien que baja de Jerusalén es alguien que baja de la ciudad santa. Y alguien va a Jerusalén principalmente al encuentro con Dios. O sea, Jerusalén era para ellos el lugar del culto. Iban a Jerusalén a todos los trámites religiosos principalmente. Entonces, aquel hombre que baja de Jerusalén es alguien que viene del templo, que viene del encuentro con Dios. Y bueno, aquí quizás de las cosas importantes que tengamos que asimilar es que, digamos, a esta persona que viene del encuentro con Dios, pues le toca padecer la violencia, la inseguridad, aquel ser asaltado en el camino. Y bueno, este hombre que baja de Jerusalén quizá no representa a muchos de nosotros, quienes quizá regresando de la parroquia, quienes quizá regresando del apostolado, quienes quizá regresando, voy a decirlo en nuestro lenguaje, de la casa de retiros Mambré
que quizá nosotros regresando de un retiro, de unos ejercicios espirituales, de pronto somos proclives a que alguien de los mismos que hay asaltando a todo tipo de personas, nosotros no estamos exentos de padecer la violencia que acontece en nuestros caminos. Y quizá esto sea algo que a nosotros de pronto nos sacuda, o sea, porque uno piensa que si uno es una persona buena, uno estará exento de lo que acontece negativo. Pero tú y yo tenemos que atender y tenemos que entender que el que estemos cercanos a Dios no significa que no vayamos a pasar un momento difícil. Es más, tú y yo conocemos personas muy allegadas, o sea, a quienes de pronto la violencia tocó su puerta, a quienes de pronto, quizá ahora con la pandemia, les tocó padecer un escenario de dolor, un escenario difícil. Hay quienes viven el duelo, ya no tan solo la enfermedad, sino el duelo, porque digamos, tú y yo somos propensos también a no estar exentos, pero tú y yo tenemos que tener una actitud distinta. Digamos que a las personas buenas también puede acontecerles que de pronto venga una calamidad. Quizá el texto de Job que acabamos de leer durante la primera lectura la semana pasada nos ayude. Y quizá ese texto hermoso como terminó el sábado, donde después de todo lo que Job padeció, termina con una conclusión alegre, feliz, de bonanza, porque aún los momentos difíciles Dios nunca nos abandona. Pero viene el segundo punto, donde presenta cómo las personas religiosas de pronto somos fariseos, o sea, quienes somos los que estamos cercanos a Dios, de pronto resulta que somos los que no actuamos en coherencia con la fe que profesamos. El Señor le está hablando a un doctor de la ley y el doctor de la ley sabe, de acuerdo a sus conceptos del Pentateuco, que lo que hizo el sacerdote y lo que hizo el levita aparentemente era bueno. ¿Por qué? Porque iban al templo, ellos iban al culto, son servidores del culto de Dios, del culto divino, y si ellos tocaban a un hombre ensangrentado, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos se contaminaban, ellos iban a estar, digamos, impuros para ejercer el culto. Y entonces en el pensamiento del que está escuchando a Jesús, cuando dice que el sacerdote pasó de largo y dice que el levita también pasó de largo, el Señor está poniéndole una situación extrema donde aquel que le está escuchando estaría pensando, bueno, es que el sacerdote no tenía por qué contaminarse porque se iba a tocar a un herido y pues bueno, o sea, dio un rodeo, se pasó de largo y levita también, sino cómo iban a ofrecer su culto a Dios. Y bueno, ahí es donde el Señor le hará pensar, oye, ¿quién es el prójimo y quién es el auténticamente religioso? ¿Quién va al templo o quién se detiene con el necesitado? O sea, el Señor está, digamos, sacudiendo el pensamiento de aquellos que le están escuchando. Viene un tercer elemento que nos presenta el pasaje del capítulo 10 de San Lucas, donde habla acerca de la metodología que utiliza el samaritano, quien dice que con aceite y con vino empezó a untar sus heridas para purificarlas, pero también para mostrarle afecto, calidez. Y yo creo que esto es fundamental. O sea, creo que la caridad debe hacerse con bondad y con amor. Obviamente, reconfortar el dolor y reconfortar con una expresión de alegría, con una expresión de calidez, con una caricia, y quizá esa es de las cosas importantes. O sea, no tener tiempo, no tener miedo a acariciar a aquellas personas con las que nos encontramos en el camino. Usar aceite y vino significa tratar con suavidad, tratar con cariño, tratar con afecto a la persona que está pasando momentos difíciles. Pero adelante, la siguiente diapositiva, viene el cuarto elemento. Dice el Evangelio que lo subió a la montura.
Y aquí es importante también ubicar que de pronto uno se priva de ciertas cosas para que quien está padeciendo pueda estar a gusto, pueda estar bien. O sea, aquel hombre samaritano de pronto se priva de ir él sobre su, digamos, animal de traslado, y a quien pone en el animal de traslado es aquella persona que lo está necesitando, mientras que él, pues de pronto se priva de lo que era de él, de lo que era para su comodidad. Yo creo que esto es importante sobre todo, porque la caridad pide de nosotros no tan solo nuestro tiempo, sino también los talentos, las habilidades, nuestra persona, o sea, poder realizar lo que tenemos que hacer, invirtiendo aquello que es de nuestra pertenencia. Dice el Evangelio que ofrece los 2 denarios y le pide a quienes son la responsables de la posada que lo cuide. Y quizá lo importante es que la acción que realiza la persona a favor del necesitado no es una acción aislada, no es una acción de un momento, sino una acción que compromete el momento presente, pero también el futuro. Cuida de él en este momento, pero yo mañana o pasado mañana o a mi regreso te pagaré. O sea, la persona no es tan solo de un momento donde para tomarse, vamos a decirlo, como a veces acontece, para tomarnos una fotografía haciendo el bien, o sea, que la persona de pronto tenga ese impulso bondadoso de ayudar al necesitado, de decir, bueno, ahorita le ayudo. Este hombre compromete también su mañana, te pagaré. O sea, haz todo lo que necesites, yo tengo que seguir el camino, pero yo no me desentiendo. O sea, yo voy a auxiliar, yo te voy a pagar, yo voy a darte, a saldarte cualquier cosa que tú necesites o que se gaste en mi hermano. Otro factor, el sexto, que tenemos que subrayar, es la necesidad que tenemos también de los demás. O sea, no pocas veces en la iglesia de pronto las acciones son de personas aisladas, de personas con muchos talentos y con un gran corazón, pero que ignoramos o pareciera que queremos ignorar, que, que necesitamos del otro. O sea, yo no puedo hacer todo, pero hay alguien en la posada a quien tengo que invitar para que se vaya uniendo, para que el experto, para que quien hace cosas que yo no puedo hacer, se una a la actividad. O sea, tú tienes una posada, yo no tengo posada. A ver, ven, ayúdame. Claro, será juntos. Y yo soy corresponsable porque no te estoy pidiendo las cosas gratis. O sea, dame la mano, vamos a buscar a quien pueda hacer las cosas. Porque de pronto en la iglesia somos todólogos. O sea, te pongo el ejemplo más palpable, quizá el que tú conoces. O sea, de pronto el sacerdote se siente psicólogo. O sea, no, yo no soy psicólogo. O sea, puedo tener una psicología digamos, por la formación que tengo, por algunas materias que vi, por algunos contenidos. Puedo tener la psicología quizá más bella que brota de conocer el alma de las personas por cuestión de mi espiritualidad. Pero aquí debemos entender que hay personas que tienen herramientas que yo no tengo. O sea, hay personas que tienen herramientas profesionales que yo no poseo. O sea, yo puedo decirte que incluso puedo tener la psicología como un papá y una mamá que tiene la psicología propia del amor y del afecto. Y yo puedo decirte, bueno, a lo mejor en 30 años de sacerdote, si cuando era joven podía tener intuiciones de la necesidad de mi hermano y cómo ayudarle y qué palabra darle, y a la luz de la oración pedirle, Señor, dame la palabra para poder ayudar y nunca lastimar, sino al contrario, que mi palabra sea como, pues, principalmente brotando de tu palabra, una lámpara para el camino de mi hermano. Y yo sé que hay palabras que sanan, que hay palabras que acarician, que la palabra es una terapia, que la palabra es reconfortante, lo conozco, pero hay momentos en donde yo, Rogelio, tengo que entender
que la persona necesita de alguien cualificado. Te pongo el ejemplo, o sea, alguien viene, un joven viene y me dice, padre, te voy a decir algo que a lo mejor te eriza la piel, pero alguien joven me dice, padre, es que intenté quitarme la vida. Claro que yo tengo que darle los primeros auxilios, pero tengo que buscar una persona cualificada que ayude para que salga él o ella de esa depresión, de esa situación oscura en la que está viviendo. O sea, alguien viene y me dice, padre, es que ya tengo un problema de alcoholismo muy severo, padre, tengo problemas con las drogas. Muy bien, yo te escucho y yo no te voy a dejar ir de aquí sin darte una palabra, pero sabes qué, mira, aquí está este teléfono. Oye, cuando alguien es menor de edad, oye, tus papás conocen de esto que estás viviendo. No, padre, mira, yo no voy a ponerte penitencia, más bien quiero pedirte que hables con ellos, abre tu corazón a ellos. O sea, yo voy a orar por ti, pero quiero pedirte. Entonces uno recurre a otras personas que pueden unirse, que pueden ayudarnos, que pueden darnos la mano. Y aquí, bueno, aquí lo importante junto con este recorrido que vamos haciendo, saber que lo que tenemos que hacer no se queda solamente en el momento en que alguien está casi agonizando o alguien está pasando un momento de postración. O sea, el Evangelio nos narra del buen samaritano que le dice, cuida de él y yo voy a regresar. O sea, yo voy a volver. Yo voy a ir o voy a estar con él más allá del momento de sufrimiento. Yo voy a estar con la persona. Voy a acompañarlo. No tan solo ahorita que estaba desangrándose. Yo voy a volver. Oye, ¿cómo sigues? Oye, ¿cómo van las cosas? Oye, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿ya conseguiste trabajo? Oye, ¿en qué más te puedo ayudar? No, fíjate que ya superé todo. Bendito Dios. Pero si hay algo que puedo volver a hacer por ti, lo voy a volver a hacer. Y nos presenta el Evangelio toda una metodología en torno a la ayuda del hermano, en torno a lo que tenemos que hacer por el necesitado. Hoy vamos a pedirle a Dios especialmente, como ya lo sabemos, que este call center siga siendo una posada, siga siendo ese lugar donde vive el buen samaritano y donde vamos ayudando al necesitado de la mejor manera. Vamos pues a pedirle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios que aún con las dificultades, Mariano me puso una junta a las 8 de la mañana y le dije que no podía. Pero bueno, aquí estoy. Ahorita